Los pueblos pequeños suelen ser el reflejo más genuino de la vida sencilla y verdadera, alejada de la complejidad y el artificio de las grandes ciudades. Hola a todos, bienvenidos al canal de Jorgillo. Hoy vamos a explorar un lugar especial y lleno de historia, el populoso Barrio Inclán, considerado el primer barrio creado en la ciudad de Mollendo. Ubicado en el corazón de Mollendo, el Barrio Inclán se puede encontrar fácilmente en Google Maps. Este encantador barrio, con su rica historia y vibrante comunidad, espera para ser explorado y descubierto. Acompáñame en este recorrido por sus calles para descubrir el pasado y el presente de este tradicional barrio. Este video se basa en gran parte en una recopilación de datos del libro de Remembranzas de Mollendo y Distritos de la provincia de Islay del autor Adón Araníbar Pinto, capitán de travesía de la Marina Mercante Nacional. Mollendo es una ciudad costera en el sur del Perú. Tiene una rica historia que se remonta a fines del siglo XVIII. Fue habitada principalmente para la construcción del ferrocarril del sur, para lo cual se necesitó la construcción de un muelle que permitiera el desembarco del material para su construcción. El año siguiente de la construcción del muelle, un 6 de enero de 1871, el presidente de la República, José Balta, inauguraría el tramo del ferrocarril Arequipa-Mollendo, en compañía del constructor de la obra, el señor Enrique Meis, de nacionalidad norteamericana. De entonces, esta ciudad cobró protagonismo como punto clave en el comercio del sur del país, convirtiéndose en el segundo puerto comercial del Perú hasta el año 1947, que se inaugura el puerto de Matarani, el cual entró en funcionamiento efectivo el 6 de enero de 1956 con la puesta en marcha del tramo férreo Matarani-La Joya. En este contexto es que el Barrio Inclán se destaca como el primer asentamiento organizado de la villa de Mollendo. En campamentos. Hay que tener en cuenta la línea del tiempo, ya que los trabajos de la línea férrea se iniciaron en la Pampa de La Joya en el año 1868, año de la creación del Barrio Inclán, que fue el hogar de los primeros trabajadores constructores de la vía férrea, que tenían diversas nacionalidades. La fecha oficial reconocida por la municipalidad para la creación del barrio data del 28 de febrero de 1868. El origen del nombre Inclán es peculiar y controvertido. Inicialmente en 1868, tras la permanencia de numerosos trabajadores
principalmente chilenos, en la cantidad de 2000, se formó una comunidad que se conocía como el sector del campamento. Tras el término de la construcción del ferrocarril, pasó a ser llamado Yalú. Para esto tenemos que remontarnos al año 1954, a la única carta testimonial encontrada del señor Mariano Morales, trabajador de la oficina de los ferrocarriles, que en su carta se considera como el único fundador del barrio Inclán, mas no el artífice de la determinación de su nombre. Mariano Morales explica que el nombre de Yalú deriva del fragor de la guerra rusa-japonesa de 1904 realizada en el río Yalú, en la frontera de Corea y Manchuria, sobre la cual un grupo de amigos informalmente comenzaron a llamar al caserío Yalú o Yalú, y que posteriormente no recuerda fecha a consecuencia del aniversario de los hechos de armas habidos entre peruanos y chilenos, decide designar honrosamente al barrio con el apellido del héroe Inclán, que fue muerto en la guerra con Chile. Y al igual que él levantó su casa de madera, sus amigos Eusebio Amado, Juan Carpio, Manuel García, Manuel Rodríguez, Simeón Alarcón, Blas Guzmán, Miguel Tejada y Mariano Málaga, deciden acompañarlo y dar forma al barrio Inclán. Pero este testimonio dejado por el señor Mariano Morales generó una controversia sobre la fecha del aniversario del barrio, ya que él indicaba que el barrio se fundó el 1 de abril de 1905. Y es así que unos años después, un 24 de agosto de 1996, se crea el Comité Vecinal de Defensa de los Derechos del Barrio Inclán para establecer una comisión investigadora sobre la fecha de aniversario del antiguo caserío de Yalú, hoy Barrio Inclán. Esta comisión determinó que el antiguo caserío de Yalú antecede al actual Barrio Inclán, y que según consultas realizadas en biografías, su fecha data desde el 28 de febrero de 1868, fecha que debía considerarse en sus festejos o celebraciones por su aniversario, la cual fue reconocida por la Municipalidad de Islay en febrero de 1997. Pero ¿quién fue José Joaquín Inclán? En resumen, Inclán nació en Tacna en 1818, inició su carrera militar como cadete, destacó en la guerra de Perú-Bolivia en 1841 a 1842 y en la lucha contra la invasión española en 1886. Sirvió como prefecto y alcalde en Moquegua y en el Callao. En la Guerra del Pacífico se unió al ejército nuevamente, siendo comandante Garica. Respondió valientemente al llamado de Bolognesi para defender Arica. Resistió incansablemente en la batalla del 7 de junio de 1880, pero fue abatido por el enemigo. El ejército peruano lo honró como patrón de la artillería peruana.
La plaza principal del barrio Inclán también cambió de nombre, pasó de llamarse Plaza San Martín por Plaza José Joaquín Inclán. 2 cuadras más abajo, bordeando el acantilado, con la línea férrea se encuentra el Malecón San Martín. Las calles del barrio Inclán son Tumbes, La Libertad, Rati, Andahuaylas, Callao, Guerreros, Pasaje Gibson, Calle Amazonas, Apurímac, siendo la calle Callao la principal vía de entrada y salida durante la época de verano. El barrio Inclán presenta vestigios de la época republicana. Es un barrio que ha experimentado un desarrollo modesto desde sus inicios como campamento ferroviario con casas de madera, calles empedradas y pistas de tierra. Las construcciones son sencillas pero de gran valor histórico. En las pocas construcciones que están luchando contra la modernidad y no perderse en el tiempo, se pueden aún apreciar casas de sencilla arquitectura de madera, un material escaso en esta zona, que al término de la construcción del ferrocarril del sur en 1871, muchos de estos residuos de madera fueron utilizados por los pobladores para levantar sus casas rústicas, las que suelen hoy estar pintadas y recubiertas con colores brillantes y básicos, utilizando el esmalte como acabado final. Un día antes que se celebre el aniversario de la independencia del Perú, se fundó uno de los equipos más tradicionales de Mollendo, el Inclán Sport Club. El 27 de julio de 1919, un grupo de muchachos de esa época, quienes, llevados por el afán de hacer deporte, se reunieron en una esquina del populoso barrio Inclán y acordaron dar origen a este club con su casaquilla verde y blanca. Nunca imaginaron que jugadores del primer equipo perdurarían por siempre. Manuel Quirós, Julio Morales, Francisco Carpio, Constantino Álvarez, Corsino Ponce, Teodosio Córdoba, Teófilo Bedoya, Gerardo Amado, Bernabé Ponce, Segundo Paredes, Nicolás Paredes, Alberto Pinto, Eusebio Mantilla, Germán Pinto, hermanos Lewis, hermanos Ponce, entre otros. El Inclán Sport Club es el segundo equipo más antiguo de la ciudad de Mollendo, siendo el primero América Sport Club. El apelativo del barrio Inclán es el de los campas, que deriva de los campamentos que se armaron para el personal que trabajaba en la construcción del ferrocarril del sur. Pero hay otra versión popular que considera que los muchachos del barrio Inclán, celosos de no permitir que jóvenes del puerto, los llamados piratas, osaran con enamorar a sus lindas chicas, lo que generó un devenir de peleas unipersonales o en pandillas.
Retrocedamos al año 1940. En el barrio Inclán se veneraba la Santísima Cruz. Existía una capilla de madera. Esta fiesta congregaba gran cantidad de feligreses que venían de los barrios cercanos, también de las Tres Cruces y el puerto, para visitar y orar en la pequeña capilla de madera. Luego la gente se congregaba en la plaza del barrio y en las veredas alrededor del parque se ubicaban las vivanderas que ofrecían el ponche con bizcochos y sándwiches para el deleite del paladar. Con la fiebre tecnológica de los amplificadores de música en aquellos años, posteriormente, dos establecimientos comerciales conocidos en el barrio eran el de la señora Brigda Pinto y don José Robert, los cuales competían sanamente haciendo alarde de su música. Y no faltaban los bailes tradicionales del Club Deportivo del barrio Inclán, el cual fue construido a partir del año 1971. Era costumbre la quema de castillos y fuegos artificiales, así como las campanadas características de la capilla que no dejaban de sonar, anunciando una noche de fervor religioso y distracción. Con el pasar del tiempo, la cruz del barrio se convirtió en una capilla que hoy sirve de morada a la Virgen de Fátima, patrona del barrio Inclán. La mayoría de los muchachos del barrio Inclán tenían la afición por la pesca de choyoncos, que son pajaritos de la familia de los canarios. Estos pajaritos deleitaban con su canto. Tenían la destreza en confeccionar sus propias trampas de 4 tapas, que eran las más comunes, y efectuar largas caminatas desde el barrio hacia las lomas, principalmente al Cerro Pucará, para atrapar choyoncos o jilgueros con sus tramperas. Así también se conservan entre sus pobladores algunas tradiciones, como la de cordelear en las orillas de la playa, entre las peñas o el muelle, sacar machas, mariscos, buscar objetos perdidos entre la arena y las peñas, recoger capo o leña de ramas de los árboles productos de la varada del mar en épocas de lluvia, en la avenida del río Tambo. No hay que olvidar las 2 santísimas cruces de la playa, que se le siguen rindiendo culto todos los años en el mes de junio por los devotos del barrio.
El Rincón de Mollendo es un ambiente popular y emblemático de la ciudad, en la esquina de Rati con Amazonas. También se le conoce como La Barbarita. Es una picantería con más de 80 años de antigüedad. La modernidad del transporte a mediados del siglo XX llegó al barrio a través de un gran movimiento de tanques de hidrocarburos. Para 1942, a 200 metros de la calle Amazonas se instalaron 4 tanques de regular porte destinados a almacenar petróleo, diésel, gasolina, querosene, etc. Estos tanques actualmente en funcionamiento son abastecidos por tanques buques que, amarrados a las boyas de la bahía de Mollendo, conectan sus tuberías y mangueras a las diferentes líneas submarinas de los tanques para abastecer toda la región sur del país. Hoy en la actualidad, la planta está a cargo de Petroperú desde el año 2019. En el 2021 se inauguró el primer terminal privado automatizado del país para la recepción, almacenamiento, despacho de los combustibles que están a cargo del Grupo Monte Azul. El Barrio Inclán es una joya escondida entre los recuerdos de los adultos mayores, desde la construcción del ferrocarril, luego con su posterior funcionamiento del puerto de Mollendo. Llenaba de vida y actividad cada rincón. Las historias de esos días, contadas por los abuelos, pintan un cuadro vibrante de comercio y cultura y comunidad. Eran tiempos en los que las calles del Barrio Inclán no solo estaban llenas de personas, sino también de esperanza y progreso. La actividad del puerto era el pulso que mantenía vivo los corazones del barrio, trayendo consigo oportunidades y sueños que parecían no tener límites.